La ciudad de Nueva York, posiblemente la más reconocible y famosa del planeta, la Gran Manzana, es conocida por muchas cosas, desde el edificio Empire State hasta Times Square, Broadway y la Estatua de la Libertad. Tiene demasiados puntos de referencia como para contarlos. Para muchos, Nueva York es un lugar de recuerdos entrañables y grandes sueños. Sin embargo, hay un lado oscuro de la ciudad. Aunque es hermosa, algunas zonas están deterioradas y plagadas de crimen, incluso con toda la presencia policial. En la década de 1970, esto seguía siendo así. En la época de las bolas de discoteca y las drogas, Nueva York era un refugio de fechorías, con la mafia manejando la mayoría de las operaciones desde las sombras. Pero ese no es el tema del que hablaremos hoy. Ese es un asunto para otra ocasión. Hoy estamos aquí para hablar sobre la ola de derramamiento de sangre y pánico que tuvo lugar entre julio de 1976 y julio de 1977. Durante esos 12 meses, la noche fue aterrorizada por un individuo perturbado con un arma, un hombre que emprendió una serie de ataques que dejaron a 6 personas muertas y a otras 11 heridas. Y sí, amigos, lo hizo por una razón muy sencilla. Creía que Satanás le había ordenado matar. Así que, mientras la misma oscuridad nos persigue una vez más, comencemos nuestro relato. Un relato de muerte, miedo, enfermedad mental y culto satánico y un perro. Esta es la historia de uno de los asesinos más infames en la historia de Estados Unidos, cuyo nombre se encuentra junto a figuras tan aterradoras como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy. Al principio, fue conocido como el asesino del calibre 44, pero por sus atrocidades y la locura que las provocó, será recordado para siempre con otro nombre, el hijo de Sam. Era la 1:10 de la madrugada del 29 de julio de 1976. La noche parecía como cualquier otra. Esa noche, 2 amigas, Donna Lauria, una técnica en emergencias médicas de 18 años, y Jody Valenti, una enfermera de 19 años, estaban sentadas en el Oldsmobile de Jody cerca de la entrada del edificio de apartamentos de Donna en el Bronx. Las chicas acababan de regresar después de haber pasado una noche increíble en la discoteca local. Los padres de Donna, Mike y Rose Lauria bajaron para decirles que ya era tarde y que nada bueno pasa después de la 1 de la mañana. Si tan solo hubieran sabido cuánta razón tenían. Cuando sus padres se fueron, Donna abrió la puerta del auto para dirigirse a su casa, pero algo llamó su atención. Un hombre apareció de las sombras y se acercaba rápidamente al auto. «¿Quién es este tipo?», preguntó. «¿Qué quiere?». Lamentablemente, esas serían sus últimas palabras. El hombre se agachó y sacó una bolsa de papel marrón. Antes de que las chicas pudieran reaccionar, sacó un arma de la bolsa, apoyó un codo en su rodilla, sujetó el arma con ambas manos y disparó 3 veces. Una bala impactó en el cuello de Donna, otra en el muslo de Jody, mientras que la tercera falló por completo. Sin decir una palabra, el hombre simplemente se levantó, guardó el arma de nuevo en la bolsa de papel y se alejó tranquilamente. Subió a su auto y desapareció en la noche. 2 jóvenes mujeres, trabajadoras de la salud, serviciales. Una perdió la vida en un instante. La otra quedó herida y, sin duda, marcada de por vida. Mike Lauria escuchó los disparos y corrió escaleras abajo para ver qué había sucedido. Jody, herida, había logrado salir del auto y se arrastraba hacia él, llorando y pidiendo ayuda. El horror lo invadió cuando vio a Donna, desangrándose dentro del vehículo. Descalzo y aún en pijama, Mike tomó a las chicas y las llevó al hospital, rezando a cualquier dios que lo escuchara para que llegara a tiempo y pudiera salvar a su hija. Lamentablemente, no fue así. La policía fue llamada y llegó para interrogar a Jody y a los padres de Donna. Jody declaró que no conocía al asesino, que no lo reconocía en absoluto, pero pudo describirlo. Un hombre blanco de unos 30 años, de aproximadamente 1 metro con 73 centímetros de altura, con un peso estimado de 91 kilogramos y cabello corto, oscuro y rizado.
Cuando los oficiales le preguntaron a Mike sobre el incidente, él coincidió con la descripción de Jody y agregó que tanto él como su esposa habían visto al hombre descrito sentado en un auto compacto de color amarillo, estacionado cerca del lugar del ataque. Los vecinos también reportaron haber visto el mismo auto merodeando por el vecindario durante horas antes del crimen. Después de examinar las balas recuperadas de ambas víctimas, así como el disparo que falló, la policía determinó que el arma utilizada era un revólver Bulldog de calibre 44 de la marca Charter Arms. Fuera de eso, no tenían mucho con qué avanzar en la investigación. Dado que la mafia tenía una gran presencia en Nueva York, los detectives teorizaron que podía tratarse de una ejecución mafiosa, quizá un error de identidad donde las jóvenes pagaron el precio de haber sido confundidas con alguien más. O peor aún, ¿y si simplemente fue un ataque al azar cometido por un individuo trastornado con un arma que aprovechó la oportunidad de matar a dos mujeres en la oscuridad de la noche? Si tan solo hubieran sabido lo cerca que estaban de la verdad con esa suposición. Después de ese ataque, la ciudad se sumió en el silencio durante 3 meses. La policía tenía la descripción del tirador y del auto, pero no surgieron nuevas pistas ni avances en la investigación. No había información con la cual trabajar. Hasta que el 23 de octubre de 1976 ocurrió un ataque similar. En Flushing, Queens, junto a Bone Park, Carl DeNaro, un guardia de seguridad de Citibank de 20 años, y Rosemary Keenan, una estudiante de Queens College de 18 años, estaban sentados en un auto, conversando y disfrutando de su mutua compañía. Se conocían desde la universidad y habían pasado la noche de fiesta con amigos, celebrando porque Carl estaba a punto de unirse a la Fuerza Aérea por al menos 4 años y quería tener una noche inolvidable con sus seres queridos antes de partir. Después de que la fiesta terminó, Carl llevó a Rosemary a casa, sin imaginar que su noche pasaría de ser divertida a convertirse en una pesadilla. De repente, se escucharon disparos en la noche y la ventana del auto estalló hacia adentro. Tanto Carl como Rosemary gritaron, pero Rosemary logró deslizarse al asiento del conductor, encender el auto y salir a toda velocidad de la zona, regresando al bar donde sus amigos los llevaron de inmediato al hospital. Rosemary solo sufrió heridas superficiales debido a los vidrios rotos, pero Carl recibió un disparo en la cabeza y estaba sangrando intensamente. Afortunadamente, ambos lograron sobrevivir, aunque Carl tuvo que someterse a una cirugía para que le implantaran una placa de metal en el cráneo y así reemplazar la parte gravemente dañada. Los proyectiles encontrados en el auto y en el cráneo de Carl indicaban que se había utilizado un arma calibre 44. En este punto, la policía estaba completamente inmersa en la investigación, sobre todo porque el padre de Rosemary era un detective con 20 años de servicio en el Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, por sus siglas en inglés. Los investigadores teorizaron que, debido al cabello largo de Carl, el atacante pudo haber pensado que en el auto había 2 mujeres, en lugar de un hombre y una mujer. Lamentablemente, por más que indagaron, no encontraron evidencia que indicara que este ataque había sido algo más que un acto aleatorio. Inicialmente, este tiroteo no se relacionó con el anterior. Ni Rosemary ni Carl vieron al atacante. Cada incidente ocurrió en diferentes distritos de la ciudad, y como resultado, estaban siendo investigados por diferentes comisarías. Sin nuevas pistas, el caso quedó estancado, y entonces volvió a suceder. Era el 27 de noviembre de 1976, y, esta vez, las víctimas fueron 2 estudiantes de secundaria, Joan Lomino, de 18 años, y Donna DeMasi, de 16, en Belrose, Queens. Eran pasada la medianoche. Ambas amigas regresaban a casa tras disfrutar de una gran noche en el cine. Lamentablemente, esa sensación no les duraría mucho. Las 2 jóvenes llegaron a la casa de Donna y estaban conversando en el porche, sin duda a solo unos momentos de despedirse y terminar la noche sin incidentes, cuando un hombre vestido con ropa militar se les acercó. Su piel era pálida, su complexión algo rechoncha, y, con una voz extrañamente aguda, les preguntó: ¿Me pueden decir cómo llegar a...?
Antes de que pudiera terminar la frase y sin darles tiempo a reaccionar, el hombre sacó una pistola. Donna y Joan no tuvieron oportunidad de moverse antes de que él comenzara a disparar. Donna recibió un disparo en el cuello y Joan en la espalda. Ambas cayeron al porche, gritando de dolor. Sin embargo, en lugar de rematar a sus indefensas víctimas, el atacante descargó su arma contra la pared del edificio de departamentos antes de huir en la oscuridad. La familia de Donna las llevó de inmediato al hospital y, afortunadamente, ambas sobrevivieron. Joan, sin embargo, cargaría con las secuelas de aquella noche por el resto de su vida, ya que la bala había destrozado su columna vertebral, dejándola paralizada de la cintura para abajo. Tras un análisis, se concluyó que las balas provenían de un arma calibre 44. Un vecino que había escuchado los disparos y alcanzó a ver al atacante declaró que se trataba de un joven de cabello rubio. 6 personas habían sido atacadas en distintos incidentes. 5 de ellas quedaron gravemente heridas. Una quedó parapléjica. Y una perdió la vida de forma brutal. Cada caso fue investigado, pero no había pruebas contundentes que indicaran que eran algo más que ataques completamente aleatorios. Y eso era lo más aterrador de todo. Ninguna de las víctimas se conocía entre sí. No había nada que las vinculara, más allá de que eran en su mayoría mujeres, y que una de las víctimas fue confundida con una mujer. Todas tenían un color de cabello similar. Todo fue completamente al azar. Cada ataque terminó en sangre y sufrimiento, y él aún no había terminado. El ataque ocurrido en noviembre fue el último incidente de 1976, por lo que, aunque la gente seguía en tensión, los 2 meses de tranquilidad parecían un respiro bienvenido. Sin embargo, no duraría mucho. El 30 de enero de 1977, el atacante volvió a actuar, bautizando el nuevo año con sangre. Eran las 12:40 de la madrugada. La secretaria Christine Freund, de 26 años, y su prometido, John Diehl, un bartender de 30 años, estaban solos dentro del auto de Diehl, cerca de la estación Forest Hills del ferrocarril de Long Island en Queens. Habían ido a ver la exitosa película Rocky y se dirigían a la pista de baile para continuar la diversión de la noche. Y ahí fue cuando todo se fue al diablo. 3 disparos resonaron en la quietud de la noche, perforando el auto. El atacante, oculto entre las sombras, no fue visto por sus víctimas. John reaccionó rápidamente y, en pánico, aceleró para huir del lugar, sufriendo solo heridas superficiales. Christine, en cambio, no tuvo la misma suerte. 2 de las 3 balas la impactaron en la cabeza de manera fatal. John logró llevarla al hospital, pero Christine sucumbió a sus heridas. Una pareja enamorada, a punto de casarse, disfrutando de una cita juntos, solo para que todo terminara de la manera más desgarradora imaginable. Con este ataque, la policía por fin pareció tomar cartas en el asunto. El sargento detective Joe Coffey fue asignado al caso, junto con el capitán de la policía de Nueva York, Joseph Borelli. Bajo su dirección, se analizó el caso en profundidad. Al examinar las balas encontradas en la escena del crimen, se determinó una vez más que el arma utilizada era una pistola calibre 44. Al realizar una inspección más minuciosa, los investigadores establecieron que el arma usada en este homicidio probablemente era la misma que se había utilizado en los ataques anteriores. Posteriormente, hicieron pública la información sobre el tipo de arma empleada en estos crímenes y anunciaron que todos los ataques ocurridos desde julio estaban probablemente conectados, ya que todas las víctimas eran mujeres jóvenes con cabello largo y oscuro. Debido a esto, miles de mujeres de Nueva York decidieron teñirse el cabello de rubio o comprar pelucas para reducir las posibilidades de ser el próximo blanco del asesino. La única discrepancia en los testimonios era que, en el primer ataque, el agresor había sido descrito como un hombre de cabello oscuro, mientras que en el ataque contra Lomino y De Masi, un testigo lo había descrito como rubio. Por ello, la policía publicó retratos hablados de ambos sospechosos y sugirió que múltiples atacantes podrían estar involucrados.
Un equipo de trabajo se formó para rastrear a este asesino armado, con Borelli y Coffey a la cabeza de la investigación. A pesar de los distintos colores de cabello descritos por los testigos, ambos oficiales estaban convencidos de que todos estos ataques eran obra de un único psicópata que merodeaba por los distintos distritos de la ciudad de Nueva York, armado con lo que la policía identificó como un revólver Bulldog calibre 44. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron identificar a ningún sospechoso al principio. Poco más de un mes después, ocurrió otro ataque. Virginia Boskerichian, una estudiante de la Universidad de Columbia de 19 años, caminaba de regreso a su casa el 8 de marzo de 1977. Era una joven trabajadora, que se esforzaba al máximo para aprovechar las oportunidades que su familia le había brindado tras huir de Bulgaria a los Estados Unidos en la década de 1950. Eran aproximadamente las 7:30 de la noche cuando un hombre armado se le acercó. En un último intento desesperado por protegerse, levantó los libros de texto que llevaba en las manos como un escudo improvisado. Lamentablemente, no sirvió de nada. El disparo atravesó los libros y la bala impactó directamente en su rostro. Murió antes de tocar el suelo. Lo más escalofriante es que Virginia vivía a solo una calle de donde Christine había sido asesinada. El atacante había regresado a la zona, sin temor a ser atrapado. Solo quería matar, y lo hizo. Aún más inquietante fue su comportamiento tras el asesinato. Al huir de la escena, pasó junto a un hombre que había presenciado todo. «Hola, señor», fue lo único que le dijo antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Totalmente tranquilo, sin inmutarse, como si solo fuera una noche más en la Gran Manzana. La policía estaba desesperada y exhausta en su intento de resolver el caso. Lograron vincular la bala de este ataque con las de los crímenes anteriores, pero eso no los acercó más al asesino. Seguían sin pistas claras, revisando cada indicio, cada posible conexión, sin obtener resultados. El capitán Borelli describió la angustia de los investigadores. Si observas a los detectives en cualquier caso de homicidio, notarás que trabajan sin mostrar emociones. No querían mirarla. Sabían que era absurdo. Era alguien hermosa y ahora yacía bajo una sábana con una bala en el rostro que la había destruido. Se les hizo un nudo en el estómago y simplemente apartaron la vista. Eran veteranos, y aún así, no pudieron soportarlo. En una conferencia de prensa, la policía informó al público que el asesino había vuelto a atacar. La ciudad entró en pánico. Había un monstruo suelto y la policía no estaba más cerca de atraparlo que antes. Lo único con lo que contaban era una descripción básica. Hombre blanco, entre 25 y 30 años, 1 metro con 80 centímetros de estatura, complexión media y cabello oscuro. Bajo esa descripción, bastaba con salir a la calle o a un supermercado para ver a decenas de personas que coincidían con el perfil. Era la definición exacta de buscar una aguja en un pajar. Ante la magnitud del caso, la unidad de trabajo fue renombrada como Operación Omega, bajo la dirección del inspector adjunto Timothy Dowd. Con 61 años, Dowd era un policía duro y tenaz, además de ser increíblemente astuto. Se había especializado en latín e inglés en City College y había estudiado una maestría en negocios en la Escuela Baruch de City College. Ahora, toda la fuerza estaba enfocada en esta cacería e iban a necesitarlo. El siguiente ataque ocurrió poco más de un mes después, el 17 de abril de 1977. La aspirante a actriz y modelo Valentina Suriani y Alexander Esau, un operador de camiones de remolque, estaban sentados juntos en el auto del hermano de Alexander en la carretera de servicio de Hutchinson River Parkway en el Bronx. Lo que estaban haciendo en ese momento es desconocido, pero lamentablemente sabemos lo que les sucedió. De la oscuridad surgió el villano de nuestra historia, acercándose a ellos en su propio auto, con un arma en la mano. A solo unas cuadras de la escena del tiroteo de Lauria Valenti, descargó su furia contra la pareja. Se escucharon 4 disparos. Un vecino cercano llamó a la policía,
y al llegar al lugar, encontraron a Valentina en el asiento del conductor, con un disparo en la cabeza, y a Alexander a su lado, con 2 disparos en la cabeza. Valentina murió en el acto, y aunque Alexander logró llegar al hospital, pronto la siguió. No pudo darle a la policía una descripción del atacante antes de fallecer, pero tenían una sospecha. El fantasma había atacado de nuevo, robado 2 nuevas almas para su colección y había desaparecido en la noche una vez más, sin ser visto. Este fue el último asesinato en una serie de tiroteos, y para ese momento, la policía y la prensa ya tenían un nombre para el monstruo. Hasta entonces, se le había dado el apodo de el asesino del calibre 44, pero después de este crimen, el maníaco elegiría su propio nombre. ¿Recuerdan cuando se sospechaba que Jack el Destripador enviaba cartas a la policía y a la prensa durante su reinado de terror? Bueno, aquí encontramos algo bastante similar. Mientras investigaban la escena del crimen de Alexander y Valentina, la policía encontró algo impactante. Una carta escrita a mano colocada cerca de los cuerpos, dirigida al capitán del NYPD, Joseph Borelli, escrita principalmente en mayúsculas, con algunas minúsculas, y en lo que parecía ser una versión de inglés escocés, el asesino se burlaba de la policía por su incapacidad para detenerlo y expresaba su deseo de continuar su espiral de asesinatos. Lo más notable es que el asesino también se dio a sí mismo un nombre, uno que quedaría grabado en los anales de la historia del crimen real para siempre: el hijo de Sam. La carta decía lo siguiente: es una cita larga, así que aquí vamos. Querido capitán Joseph Morelli, estoy profundamente herido porque me llames enfermo de mujeres. No soy un enfermo, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un consentido. Cuando papá Sam se emborracha, se vuelve cruel. Golpea a su familia. A veces me ata en la parte trasera de la casa, otras veces me encierra en el garaje. A Sam le encanta beber sangre. Sal y mata. Son las órdenes de papá Sam. Detrás de nuestra casa, algunos descansan, principalmente jóvenes, violados y masacrados. Su sangre se escurre, solo quedan huesos. Ahora papá Sam me mantiene encerrado en el ático. No puedo salir, pero miro por la ventana del ático y observo el mundo pasar. Me siento como un extraño. Estoy en una frecuencia diferente a la de todos los demás, programado para matar. Sin embargo, para detenerme, deben matarme. Atención, policía. Disparen primero, disparen a matar. De lo contrario, manténganse fuera de mi camino o morirán. Papá Sam es viejo ahora. Necesita un poco de sangre para preservar su juventud. Tiene demasiados ataques al corazón, demasiados ataques. Oh, duele, hijito. Extraño a mi princesa hermosa más que nada. Ella descansa en la casa de Nuestra Señora, pero la veré pronto. Soy el monstruo, Beelzebub, el rechoncho Behemoth. Me encanta cazar, recorrer las calles en busca de presas sabrosas. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Debo estar en el agua que beben. Vivo para la caza. Mi vida es sangre para papá. Señor Borelli, señor. Ya no quiero matar a nadie más. No más. Pero debo honrar a tu padre. Quiero hacer el amor con el mundo. Amo a la gente. No pertenezco a la tierra. Devuélvanme a los yahoos. A la gente de Queens, los amo, y quiero desearles a todos una feliz Pascua. Que Dios los bendiga en esta vida y en la próxima. Y por ahora, les digo adiós. Buenas noches. Policía, déjenme atormentarlos con estas palabras. Volveré, volveré. Será interpretado como bang, 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 bang. ¡Oh! Atentamente, en asesinato, señor monstruo. El asesino parecía deleitarse con el derramamiento de sangre que dejaba a su paso, mientras también culpaba a su padre, Sam, por sus acciones. En la carta, parecía culpar a una enfermera de cabello oscuro por la muerte de su padre, lo que parecía corresponder con el primer ataque contra Donna Lauria y Jody Valenti. También parecía reflejar cómo ahora solo atacaba a mujeres,
o a aquellos que creía que eran mujeres con apariencias y color de cabello similares. Al revisar la carta, parecía indicar que, al igual que varios otros asesinos seriales, el asesino disfrutaba de los asesinatos y se divertía burlándose de la policía y los medios. Con esto, la policía pudo armar un perfil psicológico en el que el asesino era descrito como neurótico, potencialmente sufriendo de esquizofrenia paranoide, y creía que estaba poseído por demonios. Con eso, la policía se puso en marcha. Aunque no se pudieron obtener huellas dactilares útiles del sobre, eso no les impidió rastrear a todas las personas que pudieron que estaban registradas como dueñas de una Bulldog calibre 44, interrogándolas extensamente y examinando forensemente cada arma. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar al culpable ni su arma. Fue un callejón sin salida y no ayudó que el grupo de trabajo Omega recibiera una ola de pistas falsas. Aparentemente, todos conocían al asesino. Ya fuera su vecino de al lado que llegaba tarde a casa, el cajero del supermercado que les lanzaba miradas raras cada semana, su primo que tenía una obsesión extraña con las armas, el tipo raro que pasaba demasiado tiempo bebiendo en el bar y que odiaba profundamente a las chicas bonitas. La lista era interminable. Las llamadas eran constantes y ninguna de ellas ayudó en lo más mínimo. El alcalde de Nueva York, Abraham Beame, estaba exasperado por todo el asunto. Odiaba cómo el monstruo tenía el descaro de darse a sí mismo un nombre, y uno que los medios adoptaron rápidamente, aumentando su propio ego e infamia. Llamó a una conferencia de prensa y declaró: «Los asesinatos eran un horror. La policía estaba bajo una presión terrible. Todos comenzaban a cuestionar su capacidad para capturar al pistolero. La carta lo fusionó todo. Era un hombre contra una ciudad entera. Había escrito a este policía, pero yo sabía que no era el capitán al que le estaba escribiendo. Era a cada policía que lo perseguía, los 25,000. Y luego llegó otra carta. Era el 30 de mayo de 1977, y un columnista del Daily News llamado Jimmy Breslin recibió una carta escrita a mano, con matasellos del mismo día en Englewood, Nueva Jersey. En la carta, mencionó a varias de las víctimas por su nombre y continuó burlándose del NYPD por su constante incapacidad para atraparlo y detener los asesinatos. Titulada Sangre y familia, oscuridad y muerte, depravación absoluta, calibre 44. La carta decía lo siguiente: «Hola desde las alcantarillas de Nueva York, que también están llenas de excremento de perro, vómito, vino barato, orina y sangre. Hola desde las cloacas de Nueva York, que se tragan estas delicias cuando son arrastradas por los camiones barredores. Hola desde las grietas en las aceras de Nueva York, y desde las hormigas que habitan en estas grietas y se alimentan de la sangre seca de los muertos que se ha acumulado en las grietas. JB, solo te escribo para hacerte saber que aprecio tu interés en esos recientes y horrendos asesinatos del calibre 44. También quiero decirte que leo tu columna diariamente y la encuentro bastante informativa. Dime, Jim, ¿qué tendrás para el 29 de julio? Puedes olvidarte de mí si quieres, porque no me importa la publicidad. Sin embargo, no debes olvidarte de Donna Lauria, y no puedes dejar que la gente la olvide tampoco. Ella era una chica muy, muy dulce, pero Sam es un chico sediento y él no me dejará dejar de matar hasta que obtenga su ración de sangre. Señor Breslin, no piense que, porque no ha sabido de mí por un tiempo, me he ido a dormir. No, más bien sigo aquí, como un espíritu que deambula por la noche, sediento, hambriento, rara vez deteniéndose a descansar, ansioso por complacer a Sam. Amo mi trabajo. Ahora el vacío ha sido llenado. Tal vez nos encontremos cara a cara algún día, o tal vez seré abatido por policías con 38 humeantes. Lo que sea. Si tengo la suerte de conocerlo, le contaré todo sobre Sam, si quiere, y lo presentaré con él. Su nombre es Sam el Terrible. Sin saber lo que el futuro depara, me despido
y lo veré en el próximo trabajo. O debería decir que verá mi obra en el próximo trabajo. Recuerde a la señorita Lauria. Gracias. En su sangre y desde la alcantarilla, la creación de Sam, calibre 44. Aquí hay algunos nombres para ayudarlo. Envíelos al inspector para que los use el NCIC. El Duque de la Muerte, el Rey Malvado y Desquiciado, los 22 discípulos del infierno, John Wheaties, violador y asfixiador de chicas jóvenes. Postdata. Por favor, JB, informa a todos los detectives que trabajan en el caso que les deseo la mejor de las suertes. Sigan cavando, sigan adelante, piensen positivamente, levántense de sus asientos, golpeen ataúdes, etc. Tras mi captura, prometo comprarles a todos los chicos que trabajan en el caso un par de zapatos nuevos, si puedo conseguir el dinero. Hijo de Sam. El bastardo tenía una obsesión por los apodos. Debajo de la firma del hijo de Sam había un logo extraño. Parecía una combinación de una X y una S, así como una cruz, y los símbolos de los géneros masculino y femenino. Lo que llamó la atención de muchos, incluida la de la policía, fue la mención del 29 de julio. Si recuerdan, esa fue la fecha del primer ataque, un año antes, la fecha en que Donna Lauria fue asesinada. La carta fue entregada a la policía y surgieron varias teorías, aunque lamentablemente no llevaron a ninguna parte. Desde pensar que el escritor era un lector de cómics basado en su estilo de escritura, hasta que la frase «Rey malvado y desquiciado» era una referencia a la película de terror de 1973, El hombre más malvado. Una semana después de recibirla, y con partes de la carta retenidas a petición de la policía, la carta se hizo pública en el Daily News, con un llamado de Breslin para que el asesino detuviera esta locura, cesara los asesinatos y se entregara. No lo hizo. El 26 de junio de 1977, el monstruo atacó de nuevo. Judy Placido, de 17 años, recién graduada de la escuela secundaria, y Salvatore Sal Lupo, de 20 años, ayudante de mecánico, estaban pasando tiempo juntos en una discoteca local, el EFAS, en Bayside, Queens. Alrededor de las 3 de la madrugada, Judy le pidió a Sal que la llevara a casa, que era tarde y estaba preocupada por el psicópata fantasma que estaba disparando a la gente. Para ese momento, la discoteca estaba prácticamente vacía. La amenaza del hijo de Sam tenía a todos al borde, pensando en llegar a la seguridad de sus hogares a medida que la noche avanzaba. Sal accedió a llevarla a casa, así que se fueron. Subieron al auto de Sal, y el mundo a su alrededor explotó con el sonido de disparos. Judy recordó lo siguiente. De repente, escuché un eco dentro del auto. No hubo dolor, solo un zumbido en mis oídos. Miré a Sal, y sus ojos estaban muy abiertos, al igual que su boca. No hubo gritos. No sé por qué no grité. Todas las ventanas estaban cerradas. No podía entender qué era ese ruido de golpes. Después de eso, me sentí desorientada, aturdida. 3 disparos habían atravesado el auto, hiriendo a Sal en el antebrazo derecho, y a Judy recibiendo los peores impactos, con disparos en la sien derecha, el hombro y la parte trasera del cuello. Ambos lograron salir del auto e intentaron correr de regreso a la discoteca, pero Judy colapsó en el estacionamiento. Sal logró conseguir ayuda, se llamó a la policía y una ambulancia, y Judy, milagrosamente, logró sobrevivir. En un giro oscuro de la ironía, el detective Coffey había estado afuera de Eliphas unos 15 minutos antes del tiroteo. Cuando la llamada llegó por la radio, fue uno de los primeros en llegar a la escena, preguntando si Judy o Sal habían visto a su atacante. Ninguno de los dos había visto al atacante, ya que como antes, Sal inicialmente pensó que era solo un pandillero lanzando piedras a su auto antes de que la verdad se hiciera evidente. Sin embargo, hubo testigos que vieron a un hombre alto de cabello oscuro y traje de leisure huyendo del área, y uno incluso afirmó haberlo visto salir de un auto, proporcionando un número de placa parcial.
A medida que el 29 de julio se acercaba rápidamente, el grupo de trabajo Omega y la policía en general estaban casi en pánico. Estaban desesperados por encontrar al asesino, seguros de que, con el aniversario del primer ataque acercándose, alguien más iba a morir o resultar herido en o cerca de esa fecha. Los medios hicieron su parte para ayudar a alertar al público, asegurándose de que todos supieran la importancia de esa fecha y queriendo que todos fueran aún más cuidadosos de lo que ya estaban siendo. Todos esperaron conteniendo la respiración mientras el 29 de julio de 1977 llegaba y pasaba. El sol salió y el sol se puso. Y no hubo ataques ni asesinatos. Todos soltaron un suspiro colectivo. Habían estado asustados por nada. Y entonces atacó una última vez. Fue el 31 de julio, 2 días después del primer aniversario del ataque del hijo de Sam. Todos los ataques anteriores habían ocurrido en Queens o el Bronx, pero esta vez no. Esta vez ocurrió en Brooklyn. Era temprano en la mañana, y Stacy Moscovitz, una secretaria de 20 años, y Robert Bobby Violante, un vendedor de ropa de 20 años, estaban sentados en el auto de su padre, bajo una luz de la calle, cerca de un parque en el vecindario de Bath Beach. Cabe destacar que, a diferencia de las otras mujeres atacadas por el asesino, Stacy tenía un cabello rubio inconfundible. Los dos acababan de tener su primera cita en el cine y estaban pasando una noche maravillosa. Entonces, como para ponerle un broche de oro a la noche, Bobby hizo una sugerencia. ¿Qué tal si damos un paseo por el parque? ¿Y si el hijo de Sam está escondido allí? Esto es Brooklyn, no Queens. Vamos. Aunque nerviosa, Stacy accedió, y los dos salieron del auto y se dirigieron al parque para un agradable paseo nocturno juntos. Al llegar a los columpios, Bobby se inclinó para besarla, y fue entonces cuando ella habló. La figura de un hombre en el parque había llamado su atención, y cuando le informó a Bobby, él se dio la vuelta justo cuando el hombre desapareció en la noche. Aún asustada, Stacy le pidió a Bobby que regresaran al auto, lo cual hicieron, aunque él la convenció de quedarse unos minutos más, diciendo que le gustaría otro beso. Ella accedió una vez más, y los dos se inclinaron para terminar su noche, su primera cita, con un beso apropiado. Y entonces sucedió. Bobby recordó más tarde el terror de ese momento. De repente, escuché como un zumbido. Primero pensé que era el vidrio rompiéndose. Luego no escuché más a Stacy. No sentí nada, pero la vi caer lejos de mí. No sé quién recibió un disparo primero, si ella o yo. Mientras los dos se besaban, el hijo de Sam emergió de las sombras y se acercó al auto, acercándose a menos de 1 metro de la puerta del pasajero. Levantó su arma y descargó 5 disparos contra la ventana. Bobby recibió 2 disparos en la cara, y Stacy recibió un disparo en la cabeza. Stacy se desplomó en el asiento, mientras Bobby, herido pero consciente, presionó la bocina y luego salió del auto gritando pidiendo ayuda. La policía llegó rápidamente, pero para entonces, el hijo de Sam ya se había ido. Tanto Stacy como Bobby fueron llevados al hospital de Coney Island, y los padres de Stacy llegaron justo a tiempo para ver a su hija siendo llevada en una camilla. Afortunadamente, Bobby sobrevivió, pero perdió el ojo izquierdo y solo tenía alrededor de un 20% de visión en el derecho. La condición de Stacy continuó empeorando, y tuvieron que trasladarla al hospital del condado de Kings, donde estaban mejor equipados para tratar un trauma craneal tan extenso. Lamentablemente, todo fue en vano, y 38 horas después, ella sucumbió a sus heridas en el hospital. Y así, hemos cubierto la totalidad de los asesinatos atribuidos al hijo de Sam. Esta ola de violencia duró 1 año entero y dejó a la ciudad que nunca duerme en una pesadilla constante. La horrible historia había captado la atención de todo el mundo. La historia de un loco suelto en la ciudad más icónica del planeta, con un arma en la mano, asesinando a mujeres hermosas en la oscuridad de la noche. La policía estaba al límite de sus fuerzas, el público estaba aterrorizado, y lo único que querían
era sacar a este lunático de las calles. Afortunadamente, después de este último y oscuro evento, las cosas comenzaron a encajar rápidamente. Normalmente, aquí en Mentes Enfermas, habríamos criticado a la policía por sus constantes errores y su interminable incompetencia. Sin embargo, como se ha señalado a lo largo de la mayor parte del episodio de hoy, el NYPD, después de darse cuenta de que tenían a un verdadero asesino serial en sus manos, estaba en plena acción tratando de rastrear a este monstruo implacable. Para recapitular rápidamente, intentaron rastrear cada pista. Llevaron a todos los que habían registrado el arma homicida confirmada, e incluso dispararon cada una de esas armas para intentar vincular las marcas balísticas con el arma correcta. Lamentablemente, no importaba cuán profundo excavaran o cuán lejos miraran, el hijo de Sam parecía estar 2 pasos por delante de ellos, incluso llegando a enviar esas cartas perturbadoras a los investigadores principales y a la prensa. Tenían a su propio Jack el Destripador en sus manos, y cada noche temían que la paz se rompiera con el sonido de disparos y los gritos de mujeres muriendo. Sin embargo, pronto, pequeños hilos dispersos a través de varios incidentes comenzaron a tejerse juntos, y el tapiz resultante los llevaría directamente a un hombre. Casilia Davis era una residente de Brooklyn y había estado paseando a su perro cerca de la escena del último ataque. Era tarde en la noche cuando se encontró con un agente de tránsito poniendo una multa a un auto estacionado, un auto amarillo. Para ser más específicos, era un Galaxy amarillo de 1974. Al principio, no le dio mucha importancia, pero eso fue antes de que el oficial se fuera y una figura saliera del vehículo. Un hombre joven, de tez blanca, cabello corto y rizado oscuro, que la estaba mirando fijamente con un objeto oscuro en la mano. Sintiendo escalofríos, Casilia se dio la vuelta y regresó corriendo a casa, pero no antes de escuchar lo que parecían ser disparos detrás de ella. Tardó unos días en reportar esto a la policía. Investigaron el auto al que se le había puesto la multa, y el departamento de policía de Yonkers fue contactado, y este organizó una entrevista con el oficial que había puesto la multa. Este oficial era la agente Whit Carr, y tan pronto como el nombre del tipo salió a la luz, ella tuvo una reacción instantánea. Déjenme contarles sobre él. Lo conozco, vive justo detrás de mí. Verán, Whit es la hija de Sam Carr, y en este punto, esperamos que las alarmas de todos estén sonando. Los Carr tenían un inquilino que les había estado causando problemas durante un buen tiempo. Alguien que no había estado pagando la renta y se quejaba constantemente de su perro, un labrador negro llamado Harvey. En algún momento, alguien le disparó a Harvey, pero afortunadamente, el perro sobrevivió, al igual que un pastor alemán que también había recibido un disparo. La sospecha recayó de inmediato en el inquilino, y Whit creía que él había sido quien intentó matar a su perro. Además, el hombre había suplantado a los Carr en al menos una ocasión de una manera bastante ominosa. El 10 de junio, un hombre llamado Jack Cassara recibió una carta en su buzón, dirigida a él y firmada por Sam y Francis Carr. Decía lo siguiente: Querido Jack, lamento escuchar sobre esa caída que tuviste desde el techo de tu casa. Solo quiero decir que lo siento, pero estoy seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que te sientas mucho mejor, saludable, bien y fuerte. Por favor, ten cuidado la próxima vez. Debido a que vas a estar confinado por mucho tiempo, avísanos si Nan necesita algo. Atentamente, Sam y Francis. Jack nunca había conocido a los Carr, ni tampoco había tenido una caída. Le preguntó a Sam y Francis sobre la carta, pero ellos tampoco sabían nada al respecto. Sin embargo, le contaron a Jack que también habían recibido cartas, unas que se disculpaban por el disparo a su perro, así como a otros perros en el área. Esto solo aumentó sus ya crecientes sospechas y puso a Jack en alerta, pensando que alguien estaba tras él. Probablemente no volvió a subir a su techo por un buen tiempo después de eso. Un hilo puede ser una coincidencia,
pero 2 hilos son suficientes para levantar sospechas. Entre los incidentes con Casilia Davis y el vínculo con el nombre de Sam, la policía de los 2 departamentos ahora creía que podían haber encontrado a su asesino serial. Podían haber encontrado al hijo de Sam. El 10 de agosto de 1977, la policía rastreó el Galaxy amarillo de 1974. Estaba estacionado afuera de un edificio de apartamentos en el 35 de la calle Pine, Yonkers, Nueva York. Registraron el auto y encontraron un arma en el asiento trasero, un bolso deportivo lleno de municiones, mapas de las escenas del crimen y una carta amenazante dirigida al inspector Timothy Dowd del equipo de investigación del hijo de Sam. ¿Pueden decir caso cerrado? Y antes de que alguien diga algo sobre registrar el auto sin una orden, razonaron que era un registro legal basado en el hecho de que el arma estaba a la vista en el asiento trasero, lo cual, admitámoslo, es bastante débil, pero se salieron con la suya. De todos modos, vigilaron su edificio de apartamentos, esperando una orden adecuada para arrestar al sospechoso y registrar su apartamento. Querían hacer esto lo más correctamente posible, ya que no podían arriesgarse a que este monstruo se les escapara de las manos y desapareciera para siempre. A las 10 de la noche, la orden aún no había llegado, pero el sospechoso sí. Era un hombre blanco de 24 años, aproximadamente de 1,75 m de altura. Pesaba alrededor de 90 kilos, con cabello corto, oscuro y rizado. Salió del apartamento y caminó directamente a su auto, con una bolsa de papel marrón en la mano. ¿Suena familiar? Cuando se subió al asiento del conductor, la policía no pudo esperar más. Con o sin orden. El detective John Falotico fue el primer oficial en reaccionar, sacando su arma y acercándose directamente al auto. Puso el cañón del arma en la sien del hombre y le dijo que levantara las manos. El hombre simplemente miró al detective Falotico, le dio una sonrisa suave y dijo: «Bueno, me atraparon. ¿Por qué tardaron tanto?» Antes de sumergirnos aún más en la locura, retrocedamos y conozcamos mejor a nuestro lunático. Comencemos con un poco de contexto familiar. Elizabeth Betty Broder era una mujer judía que creció en el Bronx y en 1936. Se casó con un hombre italiano, Tony Falco. Las cosas fueron difíciles desde el principio, porque la familia de Betty no aprobaba su relación. Tony no era judío. Tampoco ayudó que toda la familia fuera pobre, como la mayoría de las personas durante la Gran Depresión. Abrieron una pescadería y tuvieron una hija llamada Rosalind, pero el mercado quebró. Y después de menos de 4 años de matrimonio, Tony dejó a Betty por otra mujer. Sola y deprimida, Betty pronto comenzó una relación con un hombre casado llamado Joseph Kleineman. Estuvieron juntos durante 3 años, y en ese tiempo Betty quedó embarazada de nuevo. Pero el viejo Joseph no quería tener nada que ver con eso. Como un verdadero canalla, amenazó con dejarla y no pagar la manutención del niño si ella no renunciaba al bebé, además de prohibirle darle al niño su apellido. Aparentemente, ella no pensó mucho en ello, ya que decidió quedarse con Joseph y dar al niño en adopción. Arregló las cosas con una pareja judía en el Bronx, Pearl y Nathan Berkowitz. Y el 1 de junio de 1953, en Brooklyn, Nueva York, nació Richard David Kleinman, también conocido como David Richard Berkowitz. Para hacer las cosas más fáciles, simplemente nos referiremos a él como Berkowitz a partir de este punto, ya que su nombre fue cambiado casi inmediatamente después de que fue adoptado. Pearl y Nathan siempre habían querido un hijo, así que se aseguraron de que Berkowitz no careciera de nada y trataron de darle la mejor crianza posible con sus modestos medios. Al principio, no había señales claras de advertencia, aparte de que era un solitario. Siempre fue grande para su edad, lo que lo llevó a verse a sí mismo como poco atractivo, por lo que se aisló. También tenía un temperamento muy violento y se hizo conocido como un matón que atacaba a otros niños, a veces sin razón alguna, usando su tamaño a su favor,
En un momento dado, se afirma que Berkowitz sufrió una lesión en la cabeza cuando era más joven. No se sabe si eso contribuyó a su desarrollo, pero dada la historia de monstruos en este canal, parece bastante probable. Difícil y mimado, Berkowitz se convirtió en una molestia, y pronto comenzó a mostrar una fascinación por el fuego, otra casilla marcada en la lista de verificación del asesino serial. Comenzó a prender fuego a insectos para su diversión antes de pasar a incendiar partes del vecindario. Llegó al punto en que sus padres buscaron consejería para él, aunque no pareció ayudar. Las cosas solo empeoraron después de la muerte de Pearl. A pesar de todo, parecía que Berkowitz amaba a su madre, y quedó devastado cuando le informaron que tenía cáncer de seno. Ella y Nathan intentaron ocultárselo durante 2 años, lo que solo hizo que la eventual realización fuera aún peor. Lamentablemente, ella perdió la batalla y falleció en el otoño de 1967, lo que destrozó por completo a Berkowitz. Su interés en la escuela disminuyó, sus calificaciones se desplomaron y su mala actitud solo empeoró. Berkowitz y su padre se mudaron a un nuevo apartamento en Co-op City en 1967, poco después de la muerte de Pearl. Continuaron viviendo juntos durante sus años de escuela secundaria, aunque su relación dio un giro cuando Nathan se volvió a casar. A Berkowitz no le gustaba su nueva madrastra, lo que lo llevó a portarse aún peor. Y cuando Berkowitz se graduó de la escuela secundaria, Christopher Columbus, en 1971, Nathan se mudó con su esposa a un hogar de retiro en Florida, dejando a su hijo completamente solo en el apartamento. En este punto, la mente de Berkowitz ya había comenzado a cambiar hacia la fantasía. La fantasía rápidamente comenzó a invadir la realidad, incluso inventando relaciones que no existían. Específicamente, creía que salía con una chica llamada Iris Gerhardt, pero según ella, no eran más que amigos. Poco después de terminar la escuela secundaria, Berkowitz se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Ahora, todos sabemos cómo termina esto, ¿verdad? ¿Dado de baja deshonrosamente o deserción? Bueno, aparentemente no. Se quedó durante 3 años completos y pareció responder bien a la disciplina rigurosa que el ejército proporcionaba. Se convirtió en un excelente tirador, particularmente bueno con los rifles. Incluso sirvió en una división de infantería en Corea del Sur antes de recibir una baja honorable en 1974. Una vez más, estaba aislado. Una vez más, estaba solo. Fue alrededor de este tiempo que Berkowitz pudo localizar a su madre biológica, Betty. Al principio, estaba emocionado de conocer a la mujer que le dio la vida. Después de la muerte de Pearl, había un vacío en forma de madre en su corazón que nunca pudo llenar por completo. Conocer a Betty pareció comenzar a sanar ese gran vacío. Betty y su media hermana Rosalind hicieron todo lo posible para hacerlo sentir como parte de la familia, para hacerlo sentir como si tuviera un hogar con ellas. Pero pronto surgió la pregunta sobre su verdadero padre, y fue entonces cuando Betty le informó a Berkowitz sobre la situación de su nacimiento. Le contó cómo Joseph, quien había fallecido de cáncer en 1965, no quiso tener nada que ver con él, obligándola a darlo en adopción. Esta nueva revelación, combinada con los sentimientos de abandono que sentía hacia Nathan después de que éste lo dejara para irse a Florida con su nueva esposa, pareció fracturar algo vital dentro de David Berkowitz. Su mente ya era algo frágil, pero ahora estaba rota y no había forma de arreglarla. Pronto comenzó a inventar excusas para no visitar a su madre y hermana con tanta frecuencia, dejando de visitarlas por completo. Su ira y odio hacia las mujeres habían estado creciendo a lo largo de los años, y esta nueva información, la sensación de no ser deseado y mentido por aquellos que se suponía que debían amarlo, lo llevó al límite. Después de inscribirse en el Bronx Community College, en la primavera de 1975, Berkowitz estudió allí durante 1 año antes de comenzar a trabajar como conductor para la compañía de taxis Co-op City en 1976.
También trabajó en trabajos ocasionales como guardia de seguridad y cartero para el servicio postal. Para ese entonces ya había comenzado a cometer crímenes, tanto violentos como de otros tipos. Incluso antes de intentar cometer asesinatos directos, Berkowitz había provocado alrededor de 1.500 incendios en Nueva York, y llevaba un diario de cada uno de ellos, refiriéndose a sí mismo como el fantasma del Bronx. En su libro Whoever Fights Monsters, el autor y veterano del FBI, Robert Ressler, declaró lo siguiente: la mayoría de los pirómanos disfrutan la sensación de ser responsables de la emoción y la violencia de un incendio. Con el simple acto de encender fósforos, controlan eventos en la sociedad que normalmente no se controlan. Orquestan el fuego, los gritos, la llegada y el despliegue de los camiones de bomberos y los bomberos, las multitudes que se reúnen, la destrucción de propiedades y, a veces, de personas. En 1975, Berkowitz consiguió una copia de la Biblia satánica, escrita por Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás y la religión conocida como satanismo. Esto era, sin duda, lo último que Berkowitz necesitaba, pero tuvo su efecto. Después de leer las enseñanzas, se convenció de que todos los pensamientos oscuros en su cabeza, todas las intenciones malvadas en su corazón, se debían a que estaba siendo manipulado por espíritus malignos.